mensajes. Bueno, Alex, es tu columna, tu momento, a ver qué pasó en el espectáculo. Este es mi momento. El momento de Alex Tejada. Bueno, te cuento. Vamos a estar hablando del tema de Florencia Peña. Vamos a intentar hacerlo en diálogo así entre los tres, así me van ayudando un poquito. Dale, a ver, dale. de lo que saben. Es más que nada traer acá a la mesa y al oyente las noticias del espectáculo, ¿no? ¿Qué pasó? O con la música. Todo comenzó con la visita de Florencia Peña en mayo del 2020 al presidente en la Quinta de Olivos. O sea, recordamos que el año pasado la pandemia empezó en marzo y teníamos restricciones para salir, ¿no? No podíamos circular libremente y era entendible por el hecho de que estábamos al comienzo o los primeros meses de una pandemia. Sí. A ver, yo acá hay dos posturas. Está la de Florencia Peña por un lado, que dice de que Me atacaron por ser mujer, es un la ataque atacaron misógino. por ser mujer y sí, que ella fue por una cuestión de Gremial, ¿no? defender Defender a los los derechos. compañeros, claro, intentar buscar una solución para la industria del espectáculo, de la tele, que Muy castigada, ¿no? que es una realidad de cierta manera. Ahora hay que ver si ella tenía o no la capacidad. La representación gremial o la Exacto. representación de sus compañeros para decir. Pero también no está me- ella en decir, bueno, el presidente me llamó y bueno. Y fui, claro. Es lo que ella explica, es que la discusión tendría que haber sido, bueno, lo podrías haber hecho por Zoom, lo podrías haber hecho telefónicamente, y se dio por otro lado, que ahí entra lo del tema del Insulto, maltrato a la del mujer maltrato, de y qué fuiste a demás. hacer, como que ya se supone que si sos mujer vas a ir a hacer algo que relacionado a lo sexual. Claro, Exacto. Claro, claro. Y después por otro Ahí creo lado, que ahí, bueno, eso está mal y me parece que, bueno, obviamente es usado por una oposición bastante sin códigos, digamos, Sí. que ellos hablan de código ético. Como que en Ah, manos no, de gente Bueno, sin un actor, código y Brandoni fue también. Landoni claro, fue en también. principio hubo un informe de que Brandoni decía, no, pero no hay que ir, ¿cómo podría ir? Y sin embargo después, él mismo, ¿no? Diciendo. Y después salió diciendo como que fue. Entonces fue Marcelo Tinelli, Adrián Suárez, bueno, muchísimas personajes de la tele. Y no fueron a Y sin decir, embargo fuiste a nadie hacer dijo esto, nada claro. de ellos. Sí, de ¿entendés? Florencia. Es lo que dice Florencia, cómo se defiende. Y por otro lado, la otra postura es la gente que está enojada. El hecho de decir, bueno, yo no pude despedir a mi familiar que falleció, no pude No pude abrazar a mi velarlo. abuelo, no pude hacer esto, no pude hacer No puede lo trabajar. otro. No pude trabajar, o si salía a trabajar, me sacaban la mercadería. No sé, muchos casos de vendedores ambulantes que Muchos. le sacaban la mercadería y no los dejaban trabajar. Eso es una realidad. Pero bueno, acá no defendemos ninguna postura, simplemente traemos, o al menos yo traigo a la mesa qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que yo siento es de que, a ver, como para que se entienda, ningún acto o ninguna conducta te puede permitir esto de la violencia hacia la mujer, porque en este caso fue puntual y esto de... Hizo una denuncia, ella los denunció. Sí, porque también la denunciaron a ella La penalmente. denunciaron a ella y ella denunció. Esa es otra de las Claro. cosas que por la que se defienden. A ver, si no fui la única, ¿por qué me están denunciando a mí? ¿No? De cierta manera, dice ella. Ay, las cosas que se dijeron de ella también. Y las cosas que, bueno, yo no las voy a decir. No, irrepetible. Porque no se puede. No se puede. Es lo que hay que entender. A ver, ¿te guste o no la ideología política de determinada? Porque esto es todo político, ¿entendés? A ella la atacan porque ella es pública de decir, bueno, yo Lo ha hecho sigo a pública tal también modelo. su ¿Entendés? Entonces, preferencia política. exacto, porque los defiende y porque cree y demás, como muchos y muchas. Lo que pasa es que no hay que mezclar todo, porque ahí es cuando se empieza Parece que a se mezcla mezclar todo, todo. ¿no? Se empieza a hacer toda una ensalada. Sí, yo te doy mi postura, a ver si sirve, que también digo mi postura personal. A mí lo que obviamente que desde ya rechazo y repudio ese tipo de agresiones, que la verdad que lamentablemente, como digo, lamentablemente las mujeres muchas veces somos víctimas de ese tipo de agresiones u otras, pero también por ese... y es feo, la verdad que uno ha estado en ese lugar y es feo, la verdad. Que seguimos teniendo muchas desventajas. Las mujeres, lamentablemente, por más trabajo que tengan, por más posición social o por más... son cuestiones que siguen ocurriendo, lamentablemente. Y obviamente uno la repudia y uno se solidariza, en ese caso, en esta parte me solidarizo con Florencia Peña. Ahora, lo que a mí me chocó un poco, que también, y coincido con lo escuché al actor Marcelo Mazzarello, por ejemplo, que él estaba
Él estaba indignado porque, diciendo, no Claro. es que la insulta a Florencia para nada, sino dice, yo no pude despedir a mi papá, tuve a mi papá enfermo, no lo pude despedir, ella en nombre de quién fue si no tenía representación gremial, como que él está, o sea, a mí no me preguntaron, ella no fue en representación de los actores, bueno. ¿Por qué ella? ¿Por qué hasta conferencias en otros, no sé, con el presidente de otros países se hacían por Zoom? ¿Por qué no lo hizo por Zoom? O sea, él se hacía más esas preguntas. Y a mí lo que un poco me chocó es que en esa época, fue mayo de 2020, plena encierro, plena cuarentena estricta, y Florencia Peña, una de las que arengaban el quédate en casa, no seas irresponsable, quédate en casa, como eso culpabilizando. Y había esto mediático también de culpabilizar en demasía al otro, ¿no? Era como señalar, mirá que salió, no, mirá, mentira, no estaba paseando el perro, pero en realidad estaba dando la vuelta. Me acuerdo un episodio con un surfer que parecía que lo persiguieron como si fuera el último criminal. Y la verdad está bien, estaba mal lo que estaba haciendo, pero me parece que hicieron demasiado escándalo por el surfer y lo perseguían y lo firmaban. Y había todo como un escarnio público del que salía. Cuando por ahí había personas en eso yo tengo la misma postura que tuve desde que pensó esto. Personas que no tenían solución y que tenían que salir. Claro. A mí me han ido a consultar unos muchachos que le decomisaron, venían tuppers en la calle, vos decís, pero esa gente no tiene, incluso se enfermaron, o sea, la gente pasó de todo, la gente la pasó muy mal. Ese vendedor ambulante que encima se enfermó de COVID y que por ahí tuvo toda su familia con COVID y que encima no tenés, que si bien hubo medidas de asistencia, yo no digo que no digo que el Estado estuvo ausente totalmente porque uno no dice eso, pero sí que hay gente que la pasó muy mal, que perdió su empleo. Y esa criminalización de poner uno contra el otro, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Florencia Peña? Y ella en un momento dice, a mí eso es lo que me chocó. Y ella en un momento dice, no, porque yo tenía el certificado para circular. ¿Por qué una presentadora de televisión era esencial y por ahí ese hombre que vendía tuppers no era esencial? ¿No? Porque está bien, esto sí, todo el mundo, porque hay que distinguir. Te entiendo el personal de salud, te entiendo el personal de seguridad, pero Florencia Peña, ¿por qué era esencial Florencia Peña? ¿No? Es un poco, me parece a mí que en esa parte, y yo creo que el argentino promedio quizás se molestó por eso. Obviamente que la oposición usa esto porque es carne de cañón. Y usa esto y lo van a agrandar, y lo van a hacer peor, y lo van a hacer más trágico, lo van a hacer más terrible, porque sí, ahora se alimentan de eso. Gate, ¿viste? Claro, Olivos Gate. Como diciendo, había fiestas, había reuniones. Y van a los golpes bajos, por ejemplo, llamaban hasta el papá de Solange, la chica esta que estaba, no era una nena, una chica adulta, pero que estaba enferma, que el padre no la pudo despedir, entonces la llaman a este hombre. Claro, es donde se empieza a mezclar todo. Pero ¿cómo no te vas a poner en lugar de ese hombre que por ahí se le privó de ver a su hija en su último momento? Y también estaba el papá que no lo dejaban pasar. Se pasaron un montón. Tenemos el caso de Astudillo Castro, de Facundo, del señor Espinosa que lo mató, también un caso de gatillo fácil, de muerte por desaparición forzada. Y entonces vos decís, pasaron cosas. Está bien, uno te dice mezcla, pero pasaron cosas feas, ¿no? Pasaron cosas feas y que se tenía que haber resuelto de otra manera. Y obviamente la oposición te lo va a usar para esto. Pero uno tampoco lo puedes dejar de ver. Porque yo no puedo dejar mientras por ahí dejaban entrar al entrenador, al personal trainer de la señora del presidente, a otra persona no lo dejaban laburar, o no lo dejaban ir a ver. Y no sé cómo no lo. Es difícil por ahí no mezclarlo. Eso es lo que yo digo. Es difícil no mezclarlo. Ahora, no vamos con todo eso a subirnos a eso del insulto, del agravio, porque me parece que las cosas hay que tratarla de otra manera. Pero, bueno. Tendría que haber una pena ejemplificadora para que no se vuelva a repetir. Porque si no, volvemos siempre a lo mismo. Siempre se repiten las cosas. Y uno ya también se cansa, ¿no? Y pasa que también, y también que dice esto Iglesias y que dijeron esto, pero también lo grave también es permitir y cómo sigue impune Macri. Cómo siguen impunes después del desastre que hicieron en el país, ¿no? Del vaciamiento que hicieron al Estado. Entonces, eso es gravísimo realmente, porque parece que tenemos que hablar acá de temas importantes, de política importante. El que te dijo, está bien que ella haga la denuncia, me parece correcto, que lo haga, que lo plantee, si ella se siente agraviada y que de hecho es agraviante, que haga la denuncia que tiene que hacer. Ahora, me parece que en el país los temas centrales tienen que ser otros y tenemos que discutir otras cosas. Claro. ¿no? Por ejemplo, Vicentín. Eso, ¿cómo le dan? Claro, tantas cosas. Un jubilado gana 23 lucas y resulta que el hombre, a esta gente le han prestado dinero
que vendría a ser de los argentinos, ¿no? Por supuesto. Sí, es lo que pasa. Es y que lo no peor hay... que no los devuelven. Y no hay miras de que No. no hay miras Sí, de- justo en este año particular es que no hay discusión de fondo. Pasan estas cosas cuando se empieza a mezclar, o como pasaba unos meses anteriores con el tema del DIP, y cuando se empieza a mezclar Claro. todo con todo, y la gente, a ver, el vecino, la vecina, el adulto mayor, mismo los jóvenes, terminan no entendiendo nada, terminan Claro. diciendo esto es toda una porquería, perdón por la palabra, no. pero terminan descreyendo de la política, porque se empieza a mezclar todo y justo es, en este año que es electoral es esto, de que se corre del eje lo fundamental, que son las propuestas. A ver, la gente tiene que votar este año. Es un Claro. año particular y la gente no sabe qué votar, ¿entendés? Porque no hay propuestas, salen con estas cosas como lo de Florencia Peña, que en definitiva terminás pensando, a ver, ¿qué están queriendo tapar? O por qué no dan o porque realmente no tienen las propuestas y no dan y no las pueden decir y salen con esto, o porque quieren hacerle de cierta manera desestabilizar, entre comillas, ¿no? Desestabilizar a Alberto, al gobierno, digo, ¿no? Sí, sí, es sí. que ya empezás a pensar un montón de cosas que después terminás... Claro, yo creo que sí, es una forma de desestabilización, es una forma de embarrar la cancha y que les viene bien para la Claro. elección, les vino bárbaro, o sea, para la oposición les viene bárbaro, eso es así. Ahora, a la vez también uno piensa a la gente, y digo, el que tuvo que salir igual, que no le quedaba otra, y el que también cumplió, dijo, no, yo voy a cumplir porque nos tenemos que cuidar y porque tengo que ser responsable y me voy a quedar, entonces, bueno, sacrifico un montón de cosas porque hay que Claro. hacerlo, porque hay que cumplir, y después ves que, no, bueno, pero ellos no hacían... pero ellos no lo hacían, ellos vivían, ellos se juntaban, ellos hacían lo mismo, lo que nosotros no pudimos hacer. Yo podía festejar un cumpleaños y yo no lo pude hacer, y yo no pude. Y lo de cumpleaños es algo menor. O sea, estamos hablando de estos padres que no pueden estar con sus hijos enfermos, de cuestiones gravísimas, de desapariciones, de abuso policial. Si uno empieza a averiguar, o sea, yo recibí un montón de consultas de abuso policial, recibí un montón de consultas que hasta una hora estoy trabajando con los temas, las problemáticas laborales que cargan todo esto, que yo no tengo una persona, eso lo estaba hablando el otro día con un colega, justo le mando un saludo, nos está escuchando, el Leo, Yuri. No tenemos un trabajador que haya cobrado la doble indemnización, por más que está y por más que fue una re buena medida y que esté, pero no tengo un trabajador que haya cobrado la doble indemnización, porque las empresas, muchas o quebraron o estamos en juicio, y realmente la hemos pasado mal, o sea, y nos sacrificamos, ¿no? Y muchos nos sacrificamos en decir, bueno, voy a tener mi negocio cerrado en determinado tiempo, porque hay que hacerlo, porque hay que cumplir, porque... Y no es que uno no aprovecha mezcla, porque también otro me dice, pero mezclas todo, no, aprovecha uno para exponer sus problemas. No, porque realmente yo creo que también un gobierno tiene que ser, porque si no hay algo que se llama el síndrome, yo lo había escrito cuando fue el tema de Chile, el síndrome de María Antonieta, ¿no? De María Antonieta, bueno, la anécdota esta de que se estaba gestando la Revolución Francesa y María Antonieta decía, bueno, pero se quejan del pan, vayan a comer pastel. Es como esa abstracción de los gobernantes con la realidad, ¿no? Eso es Claro. lo que es el síndrome de María Antonieta, es cuando el gobernante, como cuando dijo la mujer de Piñera, ay no, es una invasión alienígena, así como que estás totalmente abstraído de lo que le pasa al pueblo, como que no tenés idea de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Y eso también es feo, y que Sí. se perciba eso también es feo, como diciendo, bueno, no eran conscientes de lo que se estaba pasando mientras se cumplían estas medidas de aislamiento, con tanta... Y los medios también fogoneando esto, ¿no? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, como de una manera... Está bien como campaña, pero si era lo necesario, pero a la vez también como hasta estigmatizando al que por ahí, no sé, no quedaba otra y tenía que ir a vender, no sé, alfajores Sí, a la incluso calle. a la gente que la bajaban de los colectivos. Que la bajaban de los colectivos, Eso- por eso, digo yo. Personas de servicio doméstico que un montón perdieron el trabajo, porque más en el trabajo negro, decían, bueno, no vengas, no, esperemos hasta que pase la cuarentena y decían, Igual no vengas esto, más. a ver, siempre en tanto y en cuanto, a ver, se entienda como no darle, no pensar que había que darle la libertad a todos, porque era una realidad la pandemia y había digo que eso quedarse en tampoco. casa. Pero ¿cuál era el parámetro? Pero Ahí está. es lo que no existía, justamente. ¿Cuál era el parámetro? El parámetro. Y Porque tampoco es que Florencia Peña tenga la culpa de todo lo que pasó, No, porque claro, tampoco vamos a cargar claro que sobre no, él, porque claro. no. Porque Pero también es demasiado. Si no no sé por el por qué- presidente, toda la culpa de Florencia Peña, porque tampoco. Claro, pero se me ocurrió por esto que dije de la gente que la bajaban del colectivo. A ver, si vos te ibas, si no estabas trabajando, y sí, flaco, te tenías que quedar en tu casa. Quédate en tu casa porque no tenías que estar por la calle Claro, pagando. claro. Como también castigamos a los jóvenes con esto de las fiestas clandestinas, está mal. Pero sigue pasando, ¿entendés? Pasaba. Ahora, la gente que tenía 2 pesos en la sube y tenía que ir sí o sí en colectivo,
Bueno, y la bajaban igual a esa gente. Eso, ¿Cómo ahí. no había esto que vos decís, un parámetro? Decir, parámetro. bueno, dejá que la gente vaya a laburar, ¿entendés? Pero bueno, básicamente es esto. Es como que la política se está inmiscuyendo, si se quiere, con la farándula, bueno, desde siempre. Con el igual Dipi, ¿no? esto. Como ponen al Ahora con lo claro, del el Dipi, lo de este, de elegante, ¿no? También la otra vez cuando te que el Dipi Elegante. aparte, bueno, yo estoy del lado de este porque es canto, entonces yo me pongo del lado y voy a decir, pero ¿qué estamos no tiene hablando? nada que ver. Claro, ¿qué Pero tiene que pienso, ver? ¿no? ¿Son valederas las opiniones del artista ese? ¿De quién? ¿De El Dipi? Dipi. Y pero por algo le dan prensa, a ver, es como... ¿Y por qué? Es como hablamos de Tevez en su momento, ¿no? No hay otro, Ajá. Claro, claro, del no hay desclasado, otra persona ¿no? en la República Argentina que salga a un medio a hablar ¿Y por qué de le dan cómo prensa? generar trabajo. Pero vos pensás, ¿por qué cómo le dan incluir prensa? gente. ¿Por qué lo llaman a los medios? ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué le dan prensa? ¿Por qué le dan el lugar al Dipi? Y, a ver, Porque... Porque de no cierta tiene- manera también mueve. Pero le sirve. cierta A él le cantidad de sirve a cierto gente y relato, le sirve a cierto relato hegemónico, le sirve... Pero por supuesto. Le sirve el eso- Dipi, supuestamente lo quieren poner como que es el sentido común, porque siempre... ¿Mm? ¿Qué? Cuando... Esto pero el neoliberalismo Ya está. lo ponen como el sentido común, se disfraza de sentido común. Entonces, ¿qué? Ajá. No, el neoliberalismo cuando va a dar su discurso, lo ponen como que este es el sentido, esto es lo que piensa la gente. Doctor, Al ahora Dipi entiende, ahora es lo que entendí. El es lo que próximo dice la programa gente. vengo con una gorrita. Del Dipi, todo fan del el club de fan del Dipi. No. Lejos. Al menos yo, lejos. Bueno, pero es más o menos esto lo que pasó. A ver, no me pongo de ninguna de las posturas porque es un tema que va a seguir. Pero lo que sí quiero sostener es que es esto, de que nada, ningún acto, ninguna conducta o ningún nada te permite ser violento. De cierta Esa manera. violencia, esa... Claro. Y que la violencia simbólica, uno dice no es tan grave, pero la violencia simbólica también es grave y también, cuando hablamos de violencia de género, el tema de lo que decís, de lo que podés decir, no, a mí nunca me pegó, por ejemplo, pero sí, no te pegó, pero por ahí te trataba de inútil, te trata de estúpida, te trata que no servís para esto, te trata de... ¿no? Para que también se reconozca también ese peor tipo de eso. violencia. Es peor Entonces, porque, eso- porque es violencia psíquica. Es violencia psíquica que a vos te va como degradando como persona y la verdad que si eso sirve para poder mostrar y que para alguien pueda ver y decir, bueno, a mí, pero esto a mí también me pasó, no, pero a mí también en este ámbito a mí también me pasa. Y si sirve para visibilizar eso, bueno, bienvenido sea, que se exponga, que estas personas que ejecutaron esa violencia tengan la pena que tienen que tener, pero eso no quita que nosotros por ahí sí podamos dar la otra discusión, que es, Claro. por ejemplo, a ver el parámetro de la pandemia, ¿era correcto, era no correcto? Entonces, Ujú. esa discusión también la podemos tener. No quita que uno no se suba y que no, por supuesto, uno no va a apoyar. No, Ya de este programa nunca vamos a apoyar algo así de lo que se le dijo a esta chica, a Florencia o como a cualquier otra mujer o cualquier otra cualquiera. persona, ¿no? Porque la verdad que el agravio, podemos tener una discusión, podemos tener diferencias sin necesidad de ir al agravio, al destrato y al... Y porque hay una cosa que se llama respeto. Claro. Bastante olvidado últimamente. Sí, sí, No, sí. incluso no solo fue con Florencia, sino había estado Úrsula Vargés también, Sofía Pachi, es decir, era con las mujeres Sí. el tema de esto de Fernando Iglesias y de Waldo Wolf. Era con las mujeres en sí, porque no se metió con los Si fue Tinelli, eso no importa, Tinelli, claro. Suar, no Claro, sé, claro. en su momento Marcelo Gallardo, porque también había que, a ver, hay que decirlo, que también ellos intentaban de cierta manera intentar buscar solución frente a la pandemia, todos desde su lado, ¿no? Pero bueno, justo Fernando Iglesias, diputado, se metió con las mujeres, como diciendo, iban a encuentros sexuales. Sí. Bueno, todo lo que se Todo lo que dijo, sabemos, pero pero bueno. eso no va. Bueno, esperemos que... Ya tendría resuelto todos sus proyectos de ley y le sobró tiempo. Claro, bueno, si es que, bueno. Bueno, ya